Los expertos coinciden en señalar que la siguiente gran revolución tecnológica será la incorporación de los robots de forma masiva en nuestras vidas. Tal será la invasión que desde hace años se estudia a conciencia la fusión entre el robot y el cuerpo humano con claras aplicaciones sanitarias. De la posibilidad cercana del hombre biónico viene hoy a hablarnos el profesor Millán. La revista Science ha revisado su trabajo como uno de los investigadores clave del mundo en el campo de las interfaces cerebro-computadora. Su trabajo en interface cerebro-computadora han recibido una amplia cobertura científica y mediática en todo el mundo. Con todos ustedes, José Millán. Muy brevemente, ¿qué es una interfaz cerebral? Una interfaz cerebral no es más que un sistema que permite medir la actividad cerebral, y nos ocupamos en particular de la actividad eléctrica de nuestro cerebro, puesto que es el lenguaje de las neuronas. Esa actividad eléctrica de nuestro cerebro la podemos medir sea mediante implantes que van a captar cuando una neurona se dispara, se activa individualmente, bien con implantes que están más en la superficie de nuestro cerebro, que miden la actividad de una pequeña zona cerebral, o bien, como estoy ilustrando aquí, y van a ser los ejemplos que voy a utilizar hoy, aunque también tenemos estudios con implantes, con sistemas no invasivos. Basta ponerse un casco que puede tener diferentes formas, que tiene electrodos que van a entrar en contacto con nuestro cuero cabelludo, y vamos a medir la actividad eléctrica que un gran número de neuronas que trabajan de forma síncrona consiguen enviar fuera de nuestro cerebro. Con lo cual, lo que os quiero decir con eso es que el problema de medir e interpretar, como Nuria dijo antes, el problema no es medir, es interpretar esa actividad que es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, supone un gran challenge, pues que tenemos muchas veces mucho más ruido ambiental que actividad cerebral intrínseca. Una vez hemos medido esta actividad cerebral, hemos interpretado esta actividad cerebral, lo que podemos decodificar es cuál es la intención de la persona. ¿Cómo esa persona quiere controlar, por ejemplo, esos robots que veis por allá? De manera a que su intención se transforme en una acción. Y el elemento fundamental de todo ese bucle es que la persona va a recibir un feedback. ¿Cómo mi actividad cerebral ha sido interpretada? Y es gracias a este feedback que la persona va a ser capaz de modular de manera consciente su propia actividad cerebral, como si estuviese adquiriendo una nueva capacidad, de manera a poder dialogar mucho mejor con la máquina. Muy bien. Aquí tenéis ejemplos de los diferentes dispositivos robóticos que hemos ido desarrollando, que cada uno de ellos ha sido después de una fase de investigación con voluntarios que no tenían ningún tipo de discapacidad, en muchos casos mis propios estudiantes, yo mismo. Después pasamos a probar con pacientes que tienen diferentes tipos de discapacidades. En todos esos casos, pacientes que tienen discapacidades físicas. Es que aquí estos focos me matan. Muy bien. Os decía personas con discapacidades físicas, pero que tienen un nivel cognitivo normal, ¿de acuerdo? De manera que son capaces de modular voluntariamente su actividad. Vamos a pasar a mostraros ejemplos. Primero, toda una serie de ejemplos con personas que tienen este tipo de discapacidades, diferentes tipos de discapacidades, desde enfermedades neurodegenerativas, a nivel muscular, a nivel incluso cerebral, hasta personas que tienen discapacidad debido a una lesión de la espina dorsal. Y hay dos grandes grupos. Vamos a hablar de asistencia, cómo esta tecnología puede
permitirles a estas personas readquirir una capacidad que han perdido, no van a permitir curarlas, no estamos hablando de curar, estamos hablando de la capacidad de asistir a estas personas. Y más tarde voy a ilustraros ejemplos de cómo podemos utilizar la misma tecnología para intentar, en ese caso sí, rehabilitar a la persona. La primera aplicación, o una de las cuales la mayoría de esas personas que tienen serios problemas motores, que tienen casi una parálisis total de su cuerpo, que para ellas es fundamental, es readquirir la capacidad de comunicación. Pues acá estas personas ya no pueden hablar, tienen un número de movimientos voluntarios muy limitados. Y si vosotros pedís a esas personas, por ejemplo, que pestañeen y no, de manera voluntaria para poder comunicarse, por ejemplo, como con un código Morse, después de muy pocos minutos, puesto que están utilizando siempre el mismo músculo residual, esas personas van a sufrir una fatiga muscular enorme. Con lo cual nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, este sistema que veis aquí de comunicación, no es más que el alfabeto, con algunos símbolos extras, espacios, puntos, de manera que la persona, utilizando esta interfaz cerebral, imaginando que está moviendo la mano a la derecha o a la izquierda, va a mover este cursor que vosotros veis y va a seleccionar letras de manera a componer mensajes que después eventualmente los va a transmitir por email o por una red social, les va a permitir navegar por sistemas de internet, etc. Como veis aquí, este sistema ha sido también ensayado, probado, testeado de manera eficaz con personas con diferentes tipos de discapacidad, y el mensaje es que esas personas, independientemente de su grado de discapacidad, han conseguido comunicar de la misma manera, con el mismo nivel de eficacia, 100%, para poder escribir palabras, que una persona sin discapacidad. Primer mensaje de ese estudio, y os voy a poner diferentes mensajes, es que en la mayoría de los casos esas personas con discapacidad necesitaron un tiempo de entrenamiento muy limitado, no más de 5 sesiones. Y a partir de ahí tenemos la interfaz cerebral específica para esa persona, y a partir de ahí esa persona lo va a utilizar siempre. Para daros más idea de cuán largo ha sido este periodo de utilización de una interfaz cerebral y cómo esa interfaz cerebral sale ya del laboratorio, en el sentido de que se puede utilizar en entornos cotidianos. No sé cuántos de vosotros oyeron hablar del Cybertron, que tuvo lugar el año pasado, hace un año, en octubre del 2016 en Zúrich. Esa es una olimpiada muy particular, porque diferentemente a los Juegos Olímpicos Paraolímpicos, donde personas con discapacidades compiten, pero sin la utilización de ninguna ayuda tecnológica, en ese caso el objetivo era que las personas tuviesen que utilizar ayudas tecnológicas para poder efectuar competiciones que por sí mismas no podían efectuar. Una de esas carreras fue la carrera de las interfaces cerebrales. Nosotros participamos con 2 pilotos, como nosotros los llamábamos. Como veis ahí en la ilustración, en cada una de estas zonas de colores, según el color, la persona tenía que enviar a su avatar un comando, de manera que si el comando era el correcto, iba más rápido en esa zona; si el comando era incorrecto, entonces se ralentizaba el movimiento del avatar. Participamos con 2 pilotos, uno obtuvo la medalla de oro y el segundo estableció el tiempo récord de la competición. Lo que os quería decir es que esas personas entrenaron durante meses, como para cualquier olimpiada, antes de poder competir en público. Se entrenaron durante meses y lo que se puede ver es que a medida que ellos se entrenan, su performance mejora. Aquí lo que veis es el tiempo que ellos tardaban al principio del entrenamiento en hacer la carrera y el tiempo final. Y veis que redujeron drásticamente el tiempo final. Y además, de nuevo, ellos utilizaron incluso el día de la carrera, con todo el estrés que podéis imaginar que estaban sufriendo, porque había el público que chillaba, que gritaba y que los animaba.
utilizaban la misma interfaz cerebral que habíamos desarrollado en un cierto momento de su entrenamiento y que permaneció constante durante el resto del tiempo. Segundo ejemplo, ahora ya sí con robots, es movilidad. Una de las cosas con las cuales hemos trabajado durante más tiempo es control de sillas de ruedas. La persona con discapacidad está en la silla de ruedas y va a controlar esta silla de ruedas para moverse en el entorno, solo enviando comandos mentales. El principio que quiero resaltar aquí es el hecho de que, como nosotros utilizamos nuestro cuerpo, cada vez que nosotros queremos hacer un movimiento de mi mano, cada vez que yo quiero caminar en la calle, esa intención original está codificada en mi cerebro porque voluntariamente yo decido ponerme a caminar, porque voluntariamente yo decido cerrar la mano para coger en este caso ese dispositivo o una botella o un vaso, lo que yo quiera. Pero de hecho, la ejecución de esa intención que yo tengo en mi corteza cerebral, la ejecución va a ser no la transformación directa de la actividad cerebral que yo tengo en mi corteza, sino toda una serie de modificaciones a esta actividad cerebral que se va a imponer o sobreimponer a esa intención original a medida que la información pase de nuestro córtex motor a los músculos que van a contraer finalmente mi mano. De la misma manera, nosotros hemos incorporado técnicas que se llaman en robótica de shared control, puesto que esa intención original que la persona tiene de silla de rueda, gírate a la izquierda, hasta la ejecución de cuánto significa moverse a la izquierda, que está dictada por el contexto, va a estar medida o mediada por los sensores que ese robot tiene, que me van a interpretar qué significa girar a la izquierda cuando estoy frente a una puerta o bien cuando tengo una persona delante y quiero evitarla. Para ilustrar resultados, dejadme utilizar ese otro ejemplo. Eso es un robot de telepresencia. Pacientes con diferentes grados de nuevo de discapacidad, algunos muy severos, estaban en sus casas, estaban en sus clínicas, donde ellos están habitualmente, se conectaban a nuestro laboratorio, con lo cual ellos veían lo que el robot ve a través de la cámara, y nosotros podíamos ver al paciente a través de la pantalla. Ellos generaron trayectorias, de nuevo queríamos ver cuánto eran capaces de hacer y comparar sus prestaciones a las prestaciones de una persona sin discapacidad. Ellos generaron diferentes trayectorias, siempre correctas, siempre llevaban el robot donde querían ir, nunca habían estado en nuestro laboratorio, en muchos casos estaban a miles de kilómetros de distancia. Y lo que veis aquí es que de nuevo, cuando nosotros comparamos las prestaciones de una persona con discapacidad, no importa el grado de discapacidad motor, porque cognitivamente tienen un cerebro que es intacto desde el punto de vista cognitivo. Con personas sin discapacidad, las prestaciones son iguales. Más aún, nosotros le pedimos a esas personas que generaran esas trayectorias enviando comandos mentales. Y posteriormente les pedimos a las mismas personas que tienen siempre un cierto grado de residual de control, porque todavía tienen un control de parte de sus músculos, aunque solo sea mover livianamente la cabeza a la izquierda y a la derecha, les pedimos que utilizaran esas capacidades residuales para generar las mismas trayectorias. Y lo que veis es que cuando nosotros comparamos las prestaciones, el tiempo que tardó el robot en generar la trayectoria, utilizando comandos mentales o comandos manuales, entre comillas, porque en algunos casos era utilizar cualquier músculo que todavía tuviesen un control de ellos, los tiempos son exactamente iguales. No hay diferencias. Os había dicho que también podemos utilizar las interfaces cerebrales no solo como medidas o como dispositivos asistenciales, sino incluso ir más allá. Podríamos eventualmente paliar la discapacidad que una persona puede sufrir en un cierto momento, por ejemplo, debido a un ictus cerebral, como es ese caso de aquí.
Utilizando el hecho de que cuando una persona va a una sesión de rehabilitación, no importa qué tipo de rehabilitación esa persona está siguiendo, el objetivo de esa rehabilitación es inducir plasticidad cerebral, como Nuria explicó. Esa plasticidad cerebral lo que nos va a permitir es recodificar la función que originalmente residía de manera primaria en una cierta zona de nuestro cerebro que ha sido dañada y ha sido dañada irreversiblemente. Aquí no estamos hablando de curar las neuronas, esas neuronas murieron. No hay manera de regenerar esas neuronas, pero sí que hay manera de recodificar las funciones que esas neuronas ejecutaban en la red de neuronas vecinas. Entonces lo que hemos hecho en ese caso es utilizar la intención de la persona de efectuar en ese caso un movimiento de la mano que tienen paralizada, que no pueden ejecutar por sí mismas. Vamos a intentar decodificar esa intención, con nuestra interfaz cerebral, y si lo conseguimos, entonces vamos a generar una activación eléctrica periférica de los nervios periféricos que están conectados a los músculos, que nos van a permitir que la persona efectúe el movimiento que por sí misma no puede hacer. Es decir, estamos cerrando el bucle. Puesto que decodificamos la intención, vamos a generar una estimulación eléctrica en los nervios periféricos que están intactos. Esos nervios periféricos van a efectuar la contracción necesaria de los músculos para ejecutar la intención de la persona, en este caso, sencillamente abrir la mano. Muy bien, ese estudio se efectuó con pacientes crónicos, es decir, pacientes que según la medicina normal ya no pueden recuperar, puesto que todo lo que tenían que recuperar lo recuperaron durante esas sesiones de rehabilitación estándar. A un cierto grupo de estas personas le proporcionamos esta interfaz cerebral y a otro grupo de control le hicimos creer que estaban utilizando el mismo sistema, pero en realidad la estimulación que les estábamos dando no tenía ningún tipo de relación con la actividad de su cerebro. Esa estimulación era random. ¿De acuerdo? La única diferencia es que en el primer caso solo se estimula cuando detectamos que hay una verdadera intención de efectuar ese movimiento, porque hay una cierta actividad en la zona perilesional alrededor de la lesión que nos indica que efectivamente la persona lo está intentando, y en el segundo caso no. Los resultados son impresionantes, puesto que se ve que solo el grupo que efectivamente utilizó la interfaz cerebral mejora. La mejora es muy significativa, no solo desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista, y eso es fundamental, clínico, puesto que lo que ellos recuperaron les permiten efectuar operaciones de la vida cotidiana que antes no podían utilizar, no podían ejecutar. Todavía más, esa intervención solo se hizo durante 10 días, 2 veces por semana. Después de 5 semanas las personas se volvieron a su casa, no sabemos qué estaban haciendo, pero volvieron al cabo de 9 meses a volver a hacer una evaluación clínica y los beneficios de la terapia se mantienen incluso 9 meses después. Segundo ejemplo que quiero poneros de cómo una interfaz cerebral puede ir incluso más allá de los problemas de rehabilitación motora. Es también debido normalmente a un ictus y es algo que se llama hemineglect en español, no sé cómo se llama eso. ¿Hemineglencia? No lo sé. Hemineglect. Eso es más correcto. ¿De qué se trata? Los síntomas es que una persona como usted y como yo tiene conciencia de todo lo que ocurre en nuestro espacio visivo completo. Esas personas ignoran la mitad de su espacio visual, normalmente el izquierdo.
Es decir, para ellos todo lo que está en el campo izquierdo visual no existe. En los casos más extremos, ellos ignoran hasta la parte izquierda de su cuerpo. Si vosotros le ponéis un plato de comida delante, ellos solo van a comer la parte derecha, van a ignorar todo lo que hay en la izquierda. Y te van a decir, oiga, ¿me puede dar un poco más? Que me he quedado con hambre. Dice, pero si tiene todavía el plato medio lleno, ¿me está tomando el pelo o...? No lo ven. Pueden dejar de afeitarse, pueden dejar de maquillarse la parte izquierda. Con lo cual podéis imaginaros los problemas cotidianos que estas personas tienen que enfrentar todos los días. Las terapias hoy en día solo consisten en paliar esa falta de capacidad de observar el hemiespacio izquierdo con movimientos compensatorios, de manera que ellas tienen que aprender a escanear constantemente su espacio para tener conciencia de todo lo que hay alrededor. ¿De acuerdo? Pero en cada imagen que están tomando, la parte izquierda se ignora, pero somos capaces de reconstruir el espacio entero. De la misma manera que yo sé que todavía hay personas, aunque yo en ese momento no esté mirando. Muy bien, ¿en qué consistió la terapia? La terapia consistió en que, también gracias a una interfaz cerebral, nosotros podemos detectar, con un cierto grado de certitud, dónde la persona está focalizando su atención visual, independientemente de dónde esté mirando. Y eso es algo que nosotros efectuamos todos los días cuando conducimos. Nosotros tenemos que mirar al frente, pero somos conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, puesto que yo puedo focalizar mi atención a la derecha o puedo focalizarla a la izquierda sin necesidad de mover mis ojos. Muy bien, entonces a esas personas se les pide que, aunque no vean nada de lo que hay en su parte izquierda, focalicen la atención en la parte izquierda. Como veis, en las dos partes hay objetos de uso cotidiano, y cuando la interfaz cerebral detecta que la atención visual está efectivamente sobre el espacio negado, entonces el objeto que estaba en esa posición va a empezar a moverse hacia el centro de la pantalla. Estamos volviendo a cerrar el bucle, como en el caso de la estimulación motora, pues porque le vamos a permitir a la persona de ver lo que no podía ver, de la misma manera que antes le permitíamos a la persona de mover lo que no podía mover. ¿De acuerdo? Entonces, más tarde o más temprano, cuando entra en la zona visual que esa persona todavía tiene preservada, ellos van a ver el objeto y les pedimos que presionen un botón cuando ellos vean el objeto. Muy bien. Ese fue el proceso y estos son los resultados. Primer resultado, con muy pocas sesiones, 6 sesiones de entrenamiento, ellos respondían más rápidamente a la presencia de ese objeto que antes no podían ver. La única explicación que tenemos es que si ellos responden antes, cuando el objeto empieza a moverse hacia el centro, es que su zona visual se ha agrandado hacia la izquierda. Porque elemento importante, ese objeto empezaba a moverse de manera aleatoria, de manera que ellos no tienen modo de poder predecir cuándo el objeto va a aparecer frente a ellos. Eso es la parte, si queréis, comportamental, responden antes. Pero ¿qué ocurre también en el cerebro? Ocurre que la actividad en nuestro córtex visual, que es indicativa de cuánta atención estamos poniendo a cada zona de nuestro espacio, aumenta de manera considerable para el espacio que antes no conseguían ver. Es decir, estamos reactivando la zona del córtex visual que antes estaba paralizada de alguna manera. Y la lesión, importante saber eso, la lesión no es en el córtex visual, es una lesión muy difusa en zonas mucho más profundas del cerebro, que como consecuencia impiden la activación del córtex visual. La última transparencia que os quería poner es, muy bien, no sé cuántos de vosotros sufren
algún tipo de parálisis, sea motora, sea visual, pero yo imagino que la mayoría de vosotros, como yo, no tenemos ningún tipo de discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿y qué utilidad pueden tener las interfaces cerebrales para personas que no tienen ningún grado de discapacidad? Aumentar sus capacidades. Y aquí quiero ser muy claro, a mí no me interesa proporcionar a una persona un tercer brazo, de manera que ellas puedan controlar mediante la interfaz cerebral. A mí no me interesa permitir que las personas tengan una visión infrarroja, cosa que ninguno de nosotros tiene, puesto que la evolución no nos ha facilitado esa capacidad. A mí no me interesa ese tipo de aumentación de las personas sin discapacidades. A mí lo que me interesa es que, como también ha ilustrado Nuria, será la referente hoy, durante todas las jornadas, estamos ya hoy en una simbiosis total con todas las máquinas que nos rodean. ¿Cómo podemos hacer que esas máquinas no tomen el control de nosotros? Es lo que normalmente ocurre. Esa es la filosofía de de Apple, por ejemplo. Ellos te dan un dispositivo y dicen, dime cómo vas a utilizarlo. Y somos nosotros quienes adoptamos el dispositivo, somos nosotros quienes nos adaptamos a la manera en que ha sido concebida el dispositivo. Pero la revolución es cuando el dispositivo se adapte a nosotros. Cuando nosotros siempre seamos los que tenemos, como se dice en mi pueblo, los cabrestos del caballo. ¿De acuerdo? Las riendas de las máquinas siempre las tenemos que tener nosotros. Las máquinas tienen que actuar en función de lo que nosotros queremos o nuestro estado actual. Ese es el tipo de aumentación que yo quiero buscar. Por ejemplo, cuando las personas conducen. Atención, yo no quiero que las personas conduzcan un coche solo utilizando la actividad cerebral. No, yo quiero que las personas sigan conduciendo. Lo que quiero es eventualmente predecir lo que la persona va a hacer o no va a hacer, el conductor en este caso, de manera que las máquinas inteligentes, los coches inteligentes que nos prometen, sean capaces de adaptarse a lo que nosotros queremos. No que vaya a frenar cuando nosotros no estamos preparados para que ello ocurra. Aunque vaya a salvar vidas. Pues si el coche es capaz de detectar que hay un peatón que pasa, nuestra interfaz cerebral va a ser capaz de interpretar que nosotros no somos conscientes de la presencia de esa persona. Y antes de que el coche pegue el frenazo de emergencia, que si no estamos preparados nosotros podemos contrabalancear y todavía podemos provocar accidentes mucho más graves, lo que debería de hacer ese coche es prevenirnos, decir, ¡hey! Mira esta persona. Cuando yo sea consciente de ello, entonces el coche sí que va a frenar, puesto que en ese caso sí que el coche va a ser capaz de hacer un frenado de emergencia mucho más seguro de lo que yo hago. Bien, estamos probando todo eso en cooperación con la empresa Nissan desde hace ya bastantes años. Funciona. No quiero decir que funcione en el 100% de los casos, pero funciona con una cierta prestaciones, de manera que la conducción es mucho más fiable y sobre todo la persona, y es aquí donde yo venía, siente que el coche es una extensión natural de su propio cuerpo, puesto que el coche se está comportando siempre como ellos, de manera que el coche hace lo que ellos ya están preparándose para hacer, pero que todavía no han. ¿No? Había una última slide, que es la de mi grupo, puesto que en mi grupo, como antes recalcaron, yo no soy nada. Como veis en esa slide, a propósito, estamos en una zona de construcción, puesto que esto es siempre work in progress, nada está conseguido. Muchas gracias por su atención y perdón por el tiempo.